Hola hermanos de Iglesia Redimidos, ¿cómo están? Tengan un feliz día, que el Señor me los bendiga. En esta ocasión vamos a continuar con las lecciones acerca de eventos finales y el título de hoy es Daniel 11, el Rey del Norte y el fin de la gracia. Fíjense que hay dos dimensiones. Están los eventos que están pasando en el cielo y los eventos que están pasando aquí en la tierra. Con Daniel 11, especialmente bueno, todo el capítulo de Daniel 11. Pero lo que vamos a ver nosotros ahora en específico son eventos que que han pasado, porque varios de ellos ya pasaron y otros que falta aún porque pase, pero son eventos que están sucediendo aquí en la tierra. Mientras en el cielo estaba sucediendo algo, aquí también están sucediendo cosas. Y en las lecciones anteriores hemos visto quizá lo que está sucediendo en la dimensión celestial, cuando hablamos del sellamiento, del mensaje de las vírgenes, de la lluvia tardía, todo esto, ¿verdad? Son cuestiones que se están preparando en el cielo. Sin embargo, aquí en la tierra también suceden cosas y están escritas entonces en este libro de Daniel y explicadas aún con más detalle en el capítulo 11 del libro de Daniel. Así que ese es el tema que vamos a estudiar hoy. Daniel 11, el Rey del Norte y el fin de la gracia. Y es que Dios no hará nada sin revelarlo a sus siervos los profetas. En Daniel 11, como vamos a ver hoy, Dios dejó una señal, una marca ahí para su pueblo, para que sepa cuándo se está acabando la gracia. La gracia ya no esta vez solamente para el pueblo de Israel, sino que la gracia en general. Después de este evento que vamos a estudiar hoy, viene Daniel 12:1 y vienen las plagas. Ya las plagas, ya todos fueron sellados. Ya no hay más gracia. Ya está la gente, el pueblo que tiene el sello de Dios y el resto del mundo que lamentablemente tendrá la marca de la bestia. Así que ese es el tema de estudio para esta mañana. Para comenzar, como de costumbre, tenemos una pequeña oración. Inclinemos el rostro. Amado Padre, gracias damos, Señor, por tus bendiciones, por tus cuidados, por tu amor. Gracias, Señor Santo, por estos medios que tú provees también para poder aprender, Señor Santo, y para poder enseñar, Padre amado. Que estas lecciones sean de bendición para tu pueblo, Señor, que puedan llegar a las personas que lo necesiten y que tu Espíritu Santo, que es tu mente, esté con ellos y conmigo. Utilízame a mí, Señor Santo, y también posee la mente de aquellos hermanos que van a escuchar estas lecciones. Gracias, Padre, por escucharnos. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, empezamos entonces. En el libro de Daniel, en el capítulo 2, se nos relata la historia mundial. Empezamos desde Babilonia y terminamos con la Europa moderna hoy en día en los pies de barro y de hierro. Y Dios, cuando algo es muy importante, repite y expande. Repito, cuando algo es muy importante, Dios repite y expande. Pues eso lo hizo acá nuestro Señor también en Daniel 7. Repitió básicamente la historia mundial con los mismos imperios, pero amplió. Ya usó otras figuras, ¿verdad? Pero amplió información también. Ya en el capítulo 7 de Daniel sale, por ejemplo, un cuerno pequeño y se nos presenta escenas de juicio y todo. Lo mismo sucede con Daniel 8. Y a medida que va avanzando los capítulos en Daniel, pues va avanzando el tiempo. Entonces, el primer reino ya no aparece. Aparece entonces esta batalla entre Medo-Persia y Grecia en Daniel 8. Y da más detalle aún, bastante más detalle. Específicamente en Daniel 8 sobre el juicio,
sobre la purificación del santuario, cuándo iba a comenzar y todas estas cuestiones. Esa profecía preciosa, magnífica, que está en Daniel 8 y también está en Daniel 9. ¿Sí? Luego llegamos a Daniel 11 y Dios está haciendo lo mismo, está repitiendo y está ampliando. Y como el tiempo ha transcurrido, pues ya no comienza entonces con el imperio de Babilonia, sino que ya ha pasado el tiempo y Daniel 11 empieza con el imperio de Medo-Persia, pero ya en su última etapa, el imperio de Medo-Persia. Entonces, como hemos estado viendo, Dios va repitiendo en todos estos capítulos. Es el mismo patrón, los mismos poderes, los mismos imperios, solo que a medida que va avanzando, le va agregando el detalle. Y si hay un libro, mis hermanos, en la Biblia que tiene detalle, es el capítulo 11 de Daniel. Ese es el capítulo en la Biblia donde más detalle hay. Todos los versículos tienen detalles históricos. Y es impresionante cómo se va cumpliendo cada detalle que aparece en ese capítulo. Es un evento histórico que se cumplió tal cual la Biblia lo dejó. Es un capítulo maravilloso para estudiar. Más adelante, quizá con la ayuda de Dios podamos tener un estudio específico de varios días, porque no es de uno solo, ¿verdad? Porque es mucha información sobre Daniel 11. Pero en esta mañana queremos concentrarnos, en este día queremos concentrarnos en la última etapa de Daniel 11, en el tiempo del fin. Pero antes de empezar con el tiempo del fin, tenemos que ir al inicio del capítulo 11 de Daniel para poner las bases, para poder entender entonces de lo que vamos a hablar del versículo 40 en adelante. Y aquí viene entonces el relato. Daniel 11, 1 y 2. Yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Mire que ya estamos en la última etapa de Medo-Persia. Está en el primer año de Darío el Medo, dice. Pero después vendrán tres reyes más, y el cuarto de todos se hará de grandes riquezas. Veamos el comentario bíblico de Urias Smith. Él tiene un libro que se llama Daniel y Apocalipsis. Muy buen libro, lo recomiendo mucho. Y entonces ahí él hace estos comentarios. Leamos. Entramos ahora en una profecía de acontecimientos futuros que no se velan en figuras y símbolos como en las visiones de Daniel 7, 8 y 9, sino que se dan en lenguaje claro. Aquí se presentan muchos de los sucesos más destacados de la historia del mundo, desde los días de Daniel hasta el fin del mundo. Esta profecía, como dice Thomas Newton, puede llamarse apropiadamente un comentario y explicación de la visión de Daniel 8. Con esta declaración demuestra el nombrado comentador cuán claramente percibía la relación que había entre esa visión y el resto del libro de Daniel. Miren qué interesante. Y entonces, en este capítulo 11 de Daniel ya no se usan figuras, ya no se usan símbolos. Todo lo que estamos leyendo acá va a ser básicamente literal, literal, ¿sí? Entonces, la última visión de Daniel interpretada. Aquí vamos a leer, a leer la explicación del versículo, de los versículos bíblicos que acabamos de leer. Y dice, después de explicar que durante el primer año de Darío había estado a su lado para animarlo y fortalecerlo, el ángel Gabriel dedica su atención a lo futuro. Darío había muerto y ahora reinaba Ciro. Habría todavía tres reyes en Persia, indudablemente sucesores inmediatos de Ciro. Fueron Cambises, hijo de Ciro, Esmerdis, un impostor, conocido también como el falso Esmerdis, ¿verdad? Y Darío Istaspes. Jerjes invadía Grecia, otro subtítulo. El cuarto rey después de Ciro fue Jerjes, hijo de Darío Istaspes. Fue famoso
por sus riquezas, en cumplimiento directo de la profecía que enunciaba, se hará de grandes riquezas más que todos. Resolvió conquistar a Grecia y para ello organizó un poderoso ejército que, según Herodoto, contaba con 5.283.220 hombres. Jerjes no se conformó con movilizar el oriente solamente, sino que obtuvo también el apoyo de Cartago en el occidente, de Aníbal. ¿Se acuerdan del imperio de Cartago también? Pero imagínense, este ejército, 5 millones de hombres tenía, el cuarto rey, ¿verdad? Continuamos. Daniel 11 3 y 4. Dice, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Veamos el comentario de estos versículos. Jerjes fue el último rey de Persia que invadió a Grecia, de modo que la profecía pasa por alto 9 príncipes menores para introducir al rey valiente, a Alejandro Magno. Después de derribar el imperio persa, Alejandro llegó a ser señor absoluto de aquel imperio en la mayor extensión que haya poseído alguna vez cualquiera de los reyes persas. Su dominio abarcaba la mayor parte del mundo habitable entonces conocido. Con cuánta exactitud se le describió como el rey valiente, el cual se enseñoreará sobre gran dominio y hará su voluntad. Pero agotó sus energías en las orgías y borracheras, y cuando murió en el 323 a.C., sus proyectos vanagloriosos y ambiciosos quedaron repentina y totalmente eclipsados. El imperio griego no fue heredado por los hijos de Alejandro. Pocos años después de su muerte, toda su posteridad había caído víctima de los celos y ambiciones de sus principales generales, que desgarraron el imperio en cuatro partes. Cuán breve es el tránsito del más alto pináculo de la gloria terrena a las mayores profundidades del olvido y la muerte. Los cuatro principales generales de Alejandro, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, tomaron posesión del imperio. Así se cumplió lo que dijo, mire, el versículo anterior, no será para sus descendientes, dice, y será repartido hacia los cuatro vientos del cielo. Estos cuatro vientos del cielo, mis hermanos, son el norte, el este, el oeste y el sur. Se dividió en cuatro partes del imperio, tal como la profecía lo dijo. Después de la muerte de Antígono, los cuatro príncipes confederados se repartieron sus dominios, y con esto todo el imperio de Alejandro quedó dividido en cuatro reinos. Ptolomeo tuvo Egipto, Libia, Arabia, Celesiria y Palestina. Casandro, Macedonia y Grecia. Lisímaco, la Tracia, Bitinia y algunas de las otras provincias que había más allá del Helesponto y el Bósforo. Y Seleuco, todo el resto. Estos cuatro fueron los cuatro cuernos del macho cabrío mencionados en las profecías del profeta Daniel, que crecieron después de haberse quebrado el primer cuerno. Ese primer cuerno era Alejandro, rey de Grecia, que derribó el reino de los medos y persas. Y los otros cuatro cuernos fueron esos cuatro reyes, que surgieron después de él y se dividieron el imperio. Fueron también las cuatro cabezas de leopardo, de las cuales se habla en otro lugar de las mismas profecías. Y sus cuatro reinos fueron los cuatro partes en que, según el mismo profeta, el dominio del rey valiente iba a ser repartido por los cuatro vientos del cielo, entre estos cuatro reyes y no a sus descendientes, pues ninguno de ellos pertenecía a su posteridad. Por lo tanto, con esta última partición del imperio de Alejandro, se cumplieron exactamente todas estas profecías. Miren qué magnífico todo el comentario, todo el detalle que hay aquí en estos pequeños cuatro versículos del libro del capítulo 11 de Daniel. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y será poderoso y su dominio se hará grande. Veamos, el rey del sur dice. En el resto de este capítulo se mencionan a menudo el rey del norte y el rey del sur.
Por lo tanto, es esencial identificar claramente estas potencias para que se pueda comprender la profecía. Cuando el imperio de Alejandro quedó dividido, sus diferentes porciones se extendían hacia los cuatro vientos del cielo, al norte, al sur, al este y al oeste. Esta explicación, mis hermanos, es importantísima entenderla, ¿sí? Estas divisiones, dice, tenían especialmente estas direcciones cuando se las observaba desde Palestina, parte central del imperio. La división que se hallaba al oeste de Palestina constituiría el reino del oeste. La que se encontraba al norte sería el reino del norte. La situada al este, el reino del este. Y la que se extendía al sur sería el reino del sur. ¿Sí? Esos son los cuatro vientos. Cuando el imperio de Alejandro quedó dividido en cuatro partes, entonces se dividieron cuatro reinos. El rey del norte, el rey del sur, el rey del oeste y el rey del este. Aquí vemos la imagen. Aquí está claro. Palestina está todavía, voy a ver si tengo el cursor acá. Palestina es acá, en la parte morada que le pertenecía a los Ptolomeos, como leímos en la descripción. Ese es el rey del sur en ese momento. El rey del norte es Lisímaco, que está en azul celeste. Lo pueden ver ustedes, aquí lo estoy señalando con el cursor. El rey del oeste en este caso es Seleuco y el rey del este, Casandro. Esos son los cuatro reyes, ¿verdad? Que se repartieron lo que era de Alejandro y hacia los cuatro vientos del cielo, norte, sur, este, oeste. Sigamos. Durante las guerras y revoluciones que siguieron a través de los siglos, cambiaron con frecuencia los límites geográficos, o fueron borrados y se instituyeron nuevos. Pero cualesquiera que fuesen los cambios efectuados, estas primeras divisiones de los imperios son las que deben determinar los nombres que desde entonces llevarán esas porciones del territorio, o no tendremos base ni norma para probar la aplicación de la profecía. En otras palabras, cualquiera que fuese la potencia que en un momento determinado ocupase el territorio que al principio constituyó el reino del norte, esa potencia iba a ser el rey del norte, mientras ocupase ese territorio. Cualquier potencia que llegase a ocupar lo que al principio constituyó el reino del sur sería, mientras tanto, el rey del sur. Hablamos solo de esos dos porque son de aquí en adelante los únicos dos mencionados en la profecía y porque de hecho todo el imperio de Alejandro se resolvió finalmente en esas dos divisiones. Vamos a ver entonces qué sucedió, por qué solo quedaron dos, el rey del norte y el rey del sur. Leemos. Los sucesores de Casandro fueron pronto vencidos por Lisímaco. ¿Sí? Miren que Lisímaco absorbó entonces a Casandro. Ya solo quedaban tres. ¿Sí? Y su reino, que comprendía Grecia y Macedonia, quedó anexado a Tracia. Lisímaco, a su vez, fue vencido por Seleuco. Macedonia y Grecia fueron anexados entonces a Siria. Entonces, por eso ya solamente quedan dos. Solamente quedan los Seleucidas y los Ptolomeos. Los Seleucidas están ocupando la parte del norte, ¿sí? La parte que era de Lisímaco, la parte que era de Casandro. Están ocupando entonces el oeste, el norte y el este. Y entonces se convierten en el rey del norte. Y los Ptolomeos quedaron en el rey del sur. Continuamos leyendo. Estos hechos preparan el terreno para interpretar el texto que estudiamos. El rey del sur, Egipto, iba a ser fuerte. Ptolomeo Sotero anexó a Egipto, Chipre, Fenicia, Caria, Cirene y muchas islas y ciudades. Así fue hecho fuerte su reino. Pero la expresión uno de los príncipes de aquel introduce a otro de los príncipes de Alejandro. Debe referirse a Seleuco Nicator, quien, como ya se ha declarado al anexar Macedonia y Tracia a Siria, llegó a poseer tres de las cuatro partes del dominio de Alejandro y estableció un reino más poderoso que el de Egipto. Este es el reino de los Seleucidas, ¿verdad? Aquí nuevamente vemos la misma imagen, ¿sí? Los cuatro imperios, pero quedaron finalmente solamente dos. La parte que está de mostaza y azul celeste fue absorbida por la parte naranja y todo eso se convirtió en el rey del norte. La parte que está en morado se convirtió entonces en el rey del sur, de aquí en adelante. Si ustedes se fijan, todos esos territorios hoy en día todavía existen.
Obviamente, esos imperios no existen, pero la potencia que llega a ocupar eso, ¿verdad? Y estamos hablando como centro de Palestina, la potencia que lleguen a usar esos territorios van a ser el rey del norte o el rey del sur a través de la historia. Daniel 11:6. Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer paz. Había guerra entre ellos, entre el rey del norte y el rey del sur, pero quisieron hacer paz. Y dice el versículo 6, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído. Asimismo su hijo y los que estaban en parte de ella en aquel tiempo. Y aquí se divide, miren. Esto entonces ya estamos hablando del rey del norte y del rey del sur. Este es el imperio Seleucida, que se convirtió en rey del norte, y este es el imperio de los Ptolomeos, que se convirtió en rey del sur. Y en esta región acá está Palestina. Entonces, en base a la posición geográfica de Palestina, es que se decide si es el rey del norte o el rey del sur. Y como ya dijimos anteriormente, estos imperios ya no existen, pero los territorios ahí están. Entonces, a través de la historia, cualquiera de las potencias que vaya usando que vaya ocupando estos territorios, se convierten en rey del norte o rey del sur. Y aquí viene la explicación de Daniel 11:6. Mire qué interesante. ¿Se acuerda que querían hacer una alianza de paz? Pues aquí explica. Hubo frecuentes guerras entre los reyes de Egipto y los de Siria. Las hubo especialmente entre Ptolomeo Filadelfo, segundo rey de Egipto, y Antíoco Teos, tercer rey de Siria. Siria ya es el norte, ¿verdad? Acordaron finalmente hacer la paz a condición de que Antíoco repudiase a su primera esposa, Laodice, y sus dos hijos, y se casase con Berenice, hija de Ptolomeo Filadelfo. En cumplimiento de esto, Ptolomeo llevó su hija a Antíoco y con ella le otorgó una inmensa dote. Empero ella no podrá retener la fuerza del brazo, es decir, no continuará manifestándose en su favor el interés y poder de Antíoco. Así resultó, porque poco después Antíoco hizo volver a la corte a su esposa anterior, Laodice, y sus hijos. Luego la profecía dice, ni permanecerá él, Antíoco, ni su brazo, o posteridad. Laodice, al recuperar el favor y el poder, temió que la inconstancia de Antíoco pudiese hacerla caer otra vez en desgracia, llamando de nuevo a Berenice. Habiendo concluido que sólo la muerte de él podría protegerla eficazmente contra una tal contingencia, lo hizo envenenar poco después. Tampoco los hijos que tuvo de Berenice le sucedieron en el reino, porque Laodice arregló los asuntos de tal manera que obtuvo el trono para su hijo mayor, Seleuco Calínico, porque será entregada a ella, Berenice. No se contentó Laodice con envenenar a su esposo Antíoco, sino que hizo matar a Berenice y su hijo todavía en la infancia. Los que habían traído todos sus asistentes y mujeres de Egipto, al procurar defenderla, fueron muertos con ella. Asimismo, su hijo fue muerto por orden de Laodice. Y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo se refiere claramente a su esposo y a los que la defendieron. Así es que esa alianza no duró, se cumplió lo que la profecía dice. Ahora, de ahí en adelante, hasta el versículo 15, se dan esa lucha, ¿verdad? Entre el rey del norte y el rey del sur. Y eso ustedes lo pueden buscar en sus Biblias y se llaman las guerras de Siria, the Syrian Wars en inglés. Son 6 eh, guerras y ahí están en la historia registradas. Esos son los conflictos entre el rey del norte y el rey del sur y lo encontramos hasta el versículo 15 de Daniel 11. Después de eso, después del versículo 15 de Daniel 11, no se vuelve a mencionar el rey del norte hasta el versículo de Daniel 11:40 en que estamos ahorita. Repito, después de eso no se vuelve a mencionar el rey del norte. En unas ocasiones sí se menciona el rey del sur, entre el 15 y el 40 y se refiere casi siempre a Cleopatra. Cuando lo estudiamos en detalle, eso ustedes lo van a ver mejor. Pero no podrán encontrar ustedes en toda esa lectura el rey del norte.
Ya se está, todos esos versículos que siguen después ya se refieren al imperio de Grecia, a la Roma pagana y a la Roma papal, pero en ningún momento se menciona el rey del norte hasta en este momento, Daniel 11:40. Es decir, que la aplicación que tenemos que hacerle a Daniel 11:40 del rey del sur y del rey del norte tiene que ver la aplicación, la explicación que se hizo al inicio de este capítulo. Por eso vimos esos versículos ahora, ¿sí? Para poder entender esta parte. Bien, mire lo que dice. Pero al cabo del tiempo, otra versión dice, pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente a caballo y muchas naves, y entrará por tierras e inundará y pasará. Aquí nos está llevando la profecía hasta el año 1798. Ahí comenzó, en esta aplicación, ahí comenzó el tiempo del fin. ¿Sí? 1798. Hasta ahí nos lleva la profecía. Continuamos. ¿Qué sucedió ahí? Esto que estamos viendo se le llama la batalla de las pirámides. Fue parte de las guerras napoleónicas. Aquí nos dice Wikipedia, ¿verdad? Campaña napoleónica en Egipto y Siria y guerras de la revolucionaria, de la Revolución Francesa. Ahí Ok. está. Francia atacando a Turquía o al Imperio Otomano, que era el rey del norte, desde Egipto, del territorio del rey del sur, tal como lo dijo la profecía, que el rey del sur iba a empezar a atacar al rey del norte. Así sucedió. Bien, ahí escuchamos la explicación, ¿sí? Nuevo conflicto entre los reyes del norte y del sur. Después de un largo intervalo, vuelven a aparecer en el escenario el rey del sur y el rey del norte. Hasta aquí nada hemos encontrado que nos indique que hayamos de buscar otros territorios para esas dos potencias que no sean lo que poco después de la muerte de Alejandro constituyeron respectivamente la división meridional y septentrional de su imperio. El rey del sur era entonces Egipto y el rey del norte era Siria, pero incluía también Tracia y el Asia Menor. Egipto continuó rigiendo los territorios designados como pertenecientes al rey del sur y Turquía durante más de 400 años gobernó el territorio que constituyó al principio el dominio del rey del norte. ¿Y qué sucedió entonces al cabo del tiempo, en 1798? Miren qué interesante. Esta aplicación de la profecía evoca un conflicto entre Egipto y Francia y entre Turquía y Francia en 1798, o sea, el año que señala, como ya hemos visto, el comienzo del tiempo del fin. Si la historia testigua que estalló una guerra triangular de ese carácter, quedará probada en forma concluyente la corrección de la aplicación. Preguntamos pues, ¿es un hecho que en el tiempo del fin Egipto se acorneó con Francia y le opuso una resistencia comparativamente débil, mientras que Turquía vino contra él como tempestad, es decir, contra el enviado de Francia? Ya hemos presentado ciertas pruebas de que el tiempo del fin empezó en 1798 y ningún lector de la historia necesita ser informado de que en ese año se llegó a un estado de hostilidad abierta entre Francia y Egipto. Entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo entre estos tres países y qué tiene que ver Francia en todo esto, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver Francia con Egipto? Porque si estamos hablando que es literal, pues ¿por qué aparece Francia? Miren qué interesante. El historiador formará su opinión acerca de la parte que desempeñaron en el origen del conflicto, los sueños de gloria que albergaba el delirante y ambicioso cerebro de Napoleón Bonaparte. Pero los franceses, o Napoleón por lo menos, lograron que Egipto fuese el agresor. Por eso el ataque es del rey del sur. Ya van a ver ustedes. En una proclamación hábilmente redactada, él, Napoleón, aseguró a los pueblos de Egipto que había venido tan solo para castigar la casta gobernante de los mamelucos por las depredaciones que habían hecho sufrir a ciertos negociantes franceses que, lejos de querer destruir la religión musulmana, tenía más respeto hacia Dios, Mahoma y el Corán que los mamelucos, que los franceses habían destruido al Papa y los caballeros de Malta que hacían la guerra a los musulmanes.
Tres veces bienaventurado sería pues el que se pusiese de parte de los franceses, bienaventurados serían los que permaneciesen neutrales, y tres veces desgraciados serían los que peleasen contra ellos. Miren qué hábil Napoleón. Llegó ante ellos en Egipto, tuvo una lucha pequeña contra la dirigencia de estos mamelucos, pero convenció al pueblo, convenció al resto de que en 1798 ya se había dado la herida mortal. Ese año se dio la herida mortal al papado en Europa. Entonces vino Napoleón y dijo, yo destruí al papado en Europa y a los caballeros de Malta. Los caballeros de Malta habían ido a hacer las guerras de la Santa Inquisición, eran las cruzadas, lo que llamaban las cruzadas, en el Oriente Medio. Y entonces hacían guerras contra los musulmanes. Y era el ejército del Papa, pues. Entonces, al haber derrotado en Europa Napoleón Bonaparte al papado, por medio del general Berthier, entonces se presentó ante los egipcios como su amigo también. Y convence a los egipcios en lanzar un ataque desde su territorio hacia el rey del norte. Cuando nosotros leemos el versículo 40 de Daniel 11, vemos que quien empieza a molestar es el rey del sur, tal como la historia lo está contando. Ahora, aquí viene una explicación más amplia, dice. El comienzo del año de 1798 encontró a los franceses celebrando grandes proyectos contra los ingleses. El directorio deseaba que Bonaparte emprendiese enseguida el cruce del canal y atacase a Inglaterra. Pero él, Bonaparte, ¿verdad? Veía que ninguna operación directa de esta clase podía emprenderse juiciosamente antes del otoño y no estaba dispuesto a arriesgar su creciente reputación pasando el verano en la ociosidad. O sea, él estaba victorioso, había derrotado al papado, el poder que por 1260 años había tenido control de toda Europa básicamente, y él lo había derrotado. El directorio, que era, digamos, la junta, ¿verdad? La junta de gobierno, quería que él entonces terminara esa gran conquista y conquistara también Inglaterra. Pero Napoleón dijo, todavía no es prudente, quizá el clima no era el adecuado, todavía no es prudente. Pero no quería estar ocioso tampoco. Pero nos dice el historiador, veía una tierra lejana donde podía adquirir una gloria que le daría un nuevo encanto a los ojos de sus compatriotas por el aire romántico y misterioso que envolvía el escenario. Egipto, la tierra de los faraones y Ptolomeos, sería un noble campo para obtener nuevos triunfos. Mientras Napoleón contemplaba horizontes aún más amplios en los países históricos del Oriente, que no abarcan solamente el Egipto, sino también Siria, Persia, el Indostán y hasta el Ganges mismo, no tuvo dificultad en persuadir al directorio de que Egipto era el punto vulnerable donde podía ir a Inglaterra al interceptar su comercio oriental. De ahí que, con el pretexto mencionado arriba, se emprendió la campaña egipcia. Entonces, hizo campaña en Francia para que se le permitiera entonces ir a Egipto y atacar desde Egipto. Siempre no era atacar al rey del norte por ser el rey del norte, sino que lo que pretendía era debilitar a los ingleses, debilitar a Inglaterra, interceptando sus rutas de comercio. O sea, quería dañar la economía de Inglaterra para que estuviera más frágil y poder conquistarla con mayor facilidad. Dice, pero la situación de Napoleón se volvió precaria. Las flotas francesas, que era su único medio de comunicación con Francia, fue destruida por los ingleses bajo Nelson en Aboukir. Los ingleses entendieron eso y entonces acudieron a ayudar al rey del norte. El 11 de septiembre de 1798, en el tiempo del fin, ¿verdad? Mire cómo es. El sultán de Turquía, animado de celos contra Francia, arteramente fomentado con los embajadores ingleses en Constantinopla y exasperado porque Egipto, que había sido durante mucho tiempo semidependiente del Imperio Otomán, se transformaba en provincia francesa
declaró la guerra a Francia. Así el rey del norte, Turquía, se levantó contra él, contra Francia, que estaba ocupando Egipto en ese momento, ¿verdad? Al mismo año en que el rey del sur, Egipto, se acorneó con él y ambos al cabo del tiempo o al tiempo del fin. Esta es otra prueba concluyente de que el año 1798 es el que inicia este periodo y todo demuestra que es correcta la aplicación que se da aquí a la profecía. Sería imposible que se realizase al mismo tiempo tantos sucesos que satisfacen tan exactamente las especificaciones de la profecía sin que constituyesen su cumplimiento. Interesante, interesante, mis hermanos, cómo la historia confirma la profecía. Y es que la profecía es historia contada con anticipación. Y esto también, estos versículos y esta explicación que estamos viendo ahorita, viene a fortalecer nuestra fe en la palabra de Dios. Viene a fortalecer nuestra fe de que el libro de Daniel es un libro, es una profecía exacta, que tal como Dios lo profetizó, así sucedió. Entonces, eso cimenta también nuestra fe en la palabra de Dios. Continuamos, dice, el sitio comenzó el 18 de marzo. Napoleón fue llamado dos veces a dejarlo para salvar algunas divisiones francesas que estaban por caer en manos de las hordas musulmanas que inundaban el país. Perdón. Dos veces también se hizo una brecha en la muralla de la ciudad, pero los asaltantes, permítanme, perdón, se me atoró algo, tuve un poco de tos. Pero los asaltantes fueron recibidos con tanta furia por la guarnición que se vieron obligados a renunciar a las luchas a pesar de todos sus esfuerzos. Después de sostener los 60 días, Napoleón levantó el sitio e hizo tocar la retirada por primera vez en su carrera. Y el 21 de mayo de 1799 empezó a desandar sus pasos hacia Egipto. Así como dice la profecía, el rey del norte se iba a venir contra ellos y no iban a poder. Así que por primera vez en su carrera, dice, tuvo que retroceder Napoleón Bonaparte. Daniel 11, 41 y 40 al 43 dice, entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Estas tierras de Edom, Moab, que están al oeste, básicamente, podríamos decir, de Palestina, no fueron conquistadas eh, por esta gente, ¿verdad? Por los musulmanes, después por los otomanos. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. O sea, los ingleses y el Imperio Otomano, sobre todo, el rey del norte, iba a llegar hasta ahí. No iba a tocar a Edom, ni a Moab, ni a Amón, pero sí Egipto, Libia y Etiopía caerían también, que esa era la parte que ocupaba el rey del sur. Ahora, estando en esas batallas, estando en esas cuestiones, en esa situación sucede Daniel 11:44. Pero noticias del oriente y del norte, ¿sí? Del norte del rey del norte y del oriente del rey del norte. Lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Aquí se da otro evento. Ya avanzamos, ya terminó la primera guerra. Esa se llama la batalla de las pirámides. Lo que acabamos de leer del 40 al 43. La batalla de las pirámides. Ustedes lo pueden buscar en Google. Ahora, en el 44 ya avanzó la historia, ya estamos en 1853 y se da otra guerra, se da la guerra de Crimea. También lo pueden buscar ustedes en internet y van a encontrar ahí información. Veámoslo acá, la guerra de Crimea. Miren los años, 1853 a 1856. Las guerras otomanas en Europa, las guerras ruso-turcas. Sucedió ahí. Noticias del norte, el norte de Turquía.
hasta Rusia. Esas noticias lo espantaron. Y entonces se fue a hacer guerra Turquía, el Imperio Otomano, contra Rusia. Miren los años, 1853 a 1856. Después de ese evento ha habido como una pausa en la profecía, pero no termina ahí la profecía. Sin embargo, sí ha habido una pausa. Ok, miren lo que dice Ellen White. El tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Y hasta ahí llega la profecía hasta ahorita, hasta Daniel 11:44. De ahí, como explicamos, se puso un alto, se puso una pausa. Ustedes vieron el año 1853 hasta 1856 se llevó a cabo esto. ¿Por qué no siguió avanzando la profecía? Porque vino el año de 1888. ¿Y qué sucedió en 1888? Pues hubieron dos jóvenes en Estados Unidos, de apellidos Wagner y Jones, y ellos llevaron un mensaje de justificación por la fe a una conferencia general que se estaba llevando a cabo en Minneapolis, Estados Unidos, ese año, 1888. La iglesia adventista, la mayor parte, la gran mayoría de la dirigencia en ese momento, rechazó ese mensaje de justificación por la fe. Ellen White describe, hay varios libros de ella y hay unos que se llaman Cartas de 1888. Y ella ahí describe estos eventos. Dice que la lluvia tardía había sido empezada a ser derramada en ese momento. Las primeras gotas habían empezado a caer. Repito el año 1888. Pero que al rechazar la iglesia ese mensaje, entonces Dios retuvo la lluvia. No dejó que cayera todo, solo poquito. Y la iglesia, al rechazar ese mensaje, ha hecho que la profecía se pausara. Por eso está la pausa. Por eso no ha seguido desarrollándose. Sin embargo, tiene que quitarse esa pausa. ¿Cuándo se va a quitar? Pues cuando el pueblo de Dios acepte ese mensaje de justificación por la fe. Eso es lo que provocó la pausa. Al aceptarlo, al entenderlo mejor, al aceptar ese nuevo pacto, entonces esa pausa se le va a quitar. Y se va a cumplir entonces el resto de la profecía. Llegamos entonces. Llegamos al versículo 45 y esta es la señal, amigos, del fin de la gracia. Después de esto, ya vamos a ver el siguiente versículo. Después de esto comienzan las 7 postreras plagas. Dice Daniel 11:45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. El rey del norte va a poner sus tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. ¿Qué es poner las tiendas de su palacio? Su capital. La capital la va a poner entre una tierra de mares en el monte glorioso y santo. Se está refiriendo ahí, el monte glorioso y santo es Jerusalén. Así como está escuchando, esa va a ser la señal de que la gracia se está acabando aquí en el mundo. Cuando Turquía ponga su capital en Jerusalén. Turquía finalmente entonces va a terminar invadiendo a Israel. Esa va a ser la señal de que se acabó la gracia. Continuamos entonces, después de eso, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿En qué tiempo? En el tiempo en que el rey del norte ponga su capital en Jerusalén. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gentes hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todo lo que se hayan escritos en el libro. Esas son las señales del fin de la gracia, ¿sí? Cuando Turquía ponga su capital en Jerusalén. Ahora, ¿cómo va a ser eso? En la siguiente clase lo veremos. Esta clase va a ser dividida en dos partes, ¿sí? En la siguiente clase vamos a ver cómo es posible que Turquía ponga su capital en Jerusalén.
Esta ha sido la clase para el día de hoy. Espero que sea de bendición para todos nosotros. Que Dios nos bendiga y que pasen un feliz día. Un fuerte abrazo a todos.